¿Cómo me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Empezar una empresa. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se escucha, Darwin Lisa? Fernández, ¿se escucha? ¿Se escucha, Lisa? Ya, gracias. Muy bien, como les decía, dentro de las características del racionalismo bueno que establecía en Descartes, lo primero que hace conocer en esas características la confianza plena que debemos tener en la razón humana, ¿no? Como seres humanos, dentro de esos principios, coadyuvando a esa razón de la confianza plena, viene la búsqueda de un nuevo método. El ser humano, por ende, fuera del concepto que llega a tener, también establece su conocimiento más allá de lo que ha establecido como pensamiento, como corriente, como concepto. Y eso lo llamamos nosotros, y lo llamó Descartes, el mecanicismo del ser humano. Confianza en la razón y búsqueda de un nuevo método. Y eso va desarrollando en forma cíclica. A ello establecemos e indicamos pues que Descartes nos habla del método. Y el método viene a ser lo que llamamos nosotros una inspiración del René Descartes en lo que eran las ciencias formales, las matemáticas. Lo que les di el ejemplo, 2 más 2, 4, ¿no? O la tabla de multiplicar, ¿no? 5 por 6, 30. Y bajo esa reminiscencia, nos dice, ¿no? Que hay reglas ciertas y fáciles, que no necesitan mucho del pensamiento o el raciocinio, porque gracias a las cuales todos los que observen no tomarán nunca por verdadero lo que es falso. Porque si va a haber una persona que 2 más 2, 2 me diga, para mí, en mi concepto, en mi percepción, va a ser falso, porque 2 más 2 es 4, así claro, así sencillo y así observable. ¿Por qué? Porque no vamos a poder nosotros aceptar ese razonamiento de esa persona como verdadero. Entonces ahí viene a alcanzar sin necesidad de fatigarse y sin ningún esfuerzo inútil, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el acrecentamiento progresivo del saber, el conocimiento verdadero de todo aquello de que sean capaces las personas. Como decimos y nuevamente les manifiesto, ¿no? El ser humano dentro del pensamiento establece bajo la relación matemática exacta principios de razonamiento conceptual claros, donde no podemos desvirtuarlos, pero donde sí deben existir progresivamente conocimientos del saber, por decirles, el conocimiento de la física, el conocimiento de la química, el conocimiento del razonamiento de la relación humanística del cálculo cuántico, por ejemplo, ya establece el progreso de un saber y un conocimiento verdadero que esté desarrollado bajo una reminiscencia científica. Y esto establece, y lo dice, ¿no?, René Descartes en el método, como el discurso del método. Por eso indica, ¿no? Un ejemplo, problema. ¿Cómo avanzar con seguridad por el camino del conocimiento? ¿Cómo yo puedo saber que lo que estoy desarrollando como conocimiento es verdadero? ¿Alguien me puede decir? Comprobando los resultados o comprobando el problema, haciendo estudios. Por ejemplo, no sé si hay alguien con el... método científico. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, síguelo. Ya. Ahora sí. Por ejemplo, ¿cómo avanzar con seguridad? Lo que les decía hace rato. Yo, ser humano, dentro de esta percepción, si tengo esa razón de captar, de razonar, voy a también, fuera del conocimiento que me está dando el licenciado Sanabria,
entrar al internet, buscar a René Descartes y ver que lo que me ha enseñado el licenciado Sanabria había sido real. Es una verdad y está razonado. Y estoy comprobando y estoy tomando mi seguridad por el camino del conocimiento. Como les decía, ¿no? Yo no estaría de acuerdo de que la educación sea bancaria, sino que tiene que haber una educación del desarrollo y el conocimiento pragmático de ese relacionamiento contextualizado del saber del docente y el conocimiento y el relacionamiento del educando o el estudiante. O sea, tiene que haber una comunicación interactuada de un conocimiento bien desarrollado del establecimiento y relacionamiento conceptual. ¿Y cómo evitar el error? La causa de encontrarse en el uso de la razón establece pues en el principio de conocer, relacionar, analizar y evidenciar. ¿Por qué? Porque yo, para poder decir esto es verdadero o este concepto es una verdad, primero tengo que analizar, comprobar. Y la solución, cuando utilizamos un método, hay que seguir el rigor como el de las matemáticas, porque a través de ellas se obtiene un conocimiento seguro, como el de las corrientes que les he dado el trabajo. Si yo me adhiero a esa corriente que me ha indicado el licenciado Sanabria y empiezo a analizar esa corriente y conceptualizo en base a esa corriente, voy a establecer un camino seguro de un conocimiento de una corriente como establece, como me indica. Por eso que el método es deductivo. Es una aplicación de la filosofía. La filosofía, señores, es grande. Pero también esa filosofía de conocimientos, de conceptos, nos va a dar y nos va a llegar a establecer ciencia. ¿Por qué nuestros grandes filósofos, por ejemplo, han llegado a determinar conceptos que han sido pragmáticamente identificados, investigados y han ido desarrollando en lo que es ciencia? Porque han partido de la razón, han partido de la experiencia, han partido del conocimiento. Y eso es tan fundamental, tan necesario, que hace pues de que nosotros empecemos a trabajar deductivamente de ese principio mayúsculo grande y empecemos a aplicar esa filosofía, esas teorías y logremos establecer ciencia. Por eso que este señor René Descartes habla también del método y nos dice claramente, el método tiene que estar identificado con la evidencia. Yo no puedo establecer un método si no tengo evidencia conceptual. Yo no puedo hablar de método si no he establecido el análisis de ese proceso, de ese axioma, de ese concepto. Yo no puedo hablar de método si no establezco una síntesis, porque el análisis es la descomposición en partes y la síntesis es el agrupamiento conceptual, científico, analítico que desarrollan nuestros grandes pensadores y científicos para terminar en un método de comprobaciones. Señores, el método no es más que la evidencia, el análisis, la síntesis y la comprobación. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de evidencia, análisis, síntesis y comprobación? Así un ejemplito burdo. Tanto que les hablo de los enamorados. Cuando una persona le gusta, ¿es evidencia o no es evidencia? Sí. Sí, podría ser. Es evidencia. Sí. Pues, me gusta una persona, es evidencia, porque me gusta. Y está razonado, está en mi principio de mi pensamiento y mi corazón. Pero esa evidencia tiene que ser analizada. ¿Cómo es el chico? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Hacemos o no hacemos ese análisis? Sí, sí, sí. Luego, síntesis.
Descomponemos todo ese análisis y hacemos una síntesis. Ah, le había gustado tal cosa, su amigo es tal persona, establece tales actividades. Estamos haciendo una síntesis de ese análisis para poder luego comprobar, verificar desde un costado mediante la observación. ¿Qué hemos desarrollado? Método. Y en todos los aspectos. Por ejemplo, para escoger la carrera de ingeniería comercial, así por así, del aire han escogido, o ha tenido que haber una evidencia. Tuvo que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia, un ejemplo, un familiar, alguien. Luego empiezan a analizar en su mente, a descomponer esa ingeniería comercial y después hacer una síntesis de ese conocimiento de lo que es la ingeniería comercial, para qué me va a servir, cuánto voy a ganar, dónde voy a trabajar, empiezo a comprobar. Como tienen, y decía, ¿no?, René Descartes, el método es tan importante que nos establece reglas. Reglas que dicen, no, la evidencia es no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer la evidencia de lo que era, ¿no ve? Yo no puedo dar un principio de decir, esta es una realidad sin antes comprobar. Y entonces es importante que veamos y establezcamos, ¿no?, lo que es la evidencia. Luego el análisis. Dividir las ideas complejas en partes simples, aceptando las más evidentes como verdaderas. Y la síntesis es conducir por orden esos pensamientos lo más simple posible, ¿no? Y la enumeración, que es la revisión total de todo el proceso para estar seguros de no haber omitido nada. Eso es tan necesario, tan importante. Pero ahí entramos en la duda metódica. La duda metódica que para fundar la filosofía hay que basarse siempre en ideas claras, distintivas, en evidencias absolutas, ¿no? ¿Y cómo vamos a proceder, no? Y ahí decía Descartes, ¿no? Este señor nos decía, entonces, el único camino que queda es la duda. ¿Por qué, señores? Decía. Porque dudar de todo para ver si queda algo que resista toda duda. O sea, es algo absolutamente cierto. ¿De dónde nace el concepto de aprender, de razonar, de identificar, de investigar, de analizar, si no es de la duda? ¿Por qué el ser humano primero tiene que dudar para pensar? Porque es algo de lo que no está seguro y si realmente sabe algo no va a buscar más información. ¿Por qué entonces nos decía, no? Cuanto más aprendo, me doy cuenta que no sé nada. Solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento sigue creciendo. Los horizontes de científicos siguen incrementándose. Hablábamos hace años de la bomba atómica. Ahora hablamos de la bomba de hidrógeno. Ahora hablamos de los portales del tiempo. Hablamos de agujeros negros. Ahora estamos hablando de viajes a Marte. Ahora estamos hablando de velocidades en el tiempo, trasladarse de un tiempo a otro. Y nace la duda en el ser humano. ¿Será que podemos hacer? Y lo estamos haciendo. ¿Para qué año ya está el primer ser humano que va a ir a Marte? ¿Han visto? ¿Han leído? Para el 2030. ¿Cuánto nos falta? No mucho.
¿Se dan cuenta, señores? Por eso que de la duda nace el pensamiento, nace el raciocinio, nace la investigación. Dicen, Dígame, ¿eh? es como dicen, ¿no? Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Exacto, Y conocer una verdad a medias es una mentira doble. sí, porque realmente la duda hace que el ser humano piense, razone, analice, identifique. O cuando un ejemplo bien patético, ¿no? Cuando tengo que salir a una fiesta, a veces no le digo la verdad a los papás y le digo que estoy yendo a hacer un trabajo. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Sí. Sí, le dicen. Y ¿Quién? justo, como No, dicen, y estas justo, no. y justo en la ley del justo, los papás descubren la verdad. Y en la siguiente oportunidad que piden permiso, ¿qué existe? Del papá y la mamá. Así está La yendo duda. a hacer su tarea y es verdad, ¿no? Ya no, pues existe duda. Por eso les digo, el ser humano parte de esos principios. Y René Descartes lo decía dentro de esos principios de la filosofía. Para Descartes, entonces, el único camino que queda es de la duda. Dudar de todo para ver si queda algo que resista toda duda. O sea, algo absolutamente cierto. Por eso que la duda será entonces el principio básico del escepticismo de Descartes, ¿no? Y aquí venimos y hablamos un poquito de las características del dudar. Tenemos esa característica metódica que es no escéptico, deliberado y voluntario. No, es así, déjenlo, así nomás es. Ahí nomás dejaremos. O el provisional, ¿no? En el paso previo del conocimiento verdadero. O lo que es la característica del dudar universal. Experiencia anterior, criterio de autoridad. Presente, lo que vivimos hoy en día. Antes era el bloque de la Guerra Fría, ¿no? Dos bloques. Hoy en día ya no tenemos, es la guerra estricta, no sabemos por dónde nos pueden atacar. Por eso que la aplicación y las reglas de la evidencia implica dudar de todo el conocimiento. Y así va el ser humano, siempre va a encontrar y va a ver algo si sirve o no en el conocimiento. Por eso teóricamente establecen pues las ciencias de la física, la matemática y la filosofía, ese relacionamiento de la duda metódica, provisional y universal, que no es práctica, no es moral, no es religión, es hecho, es realidad, ¿ya? Por eso la duda y la primera verdad dice, ¿de qué se ha de dudar y por qué? Tenemos las dudas sensoriales, los sentidos que nos pueden, me puede engañar, o me he soñado con, que estaba en una piscina bañándome, y hay una persona mayor, ¿te has soñado con agua? Sí, vas a llorar, listo. Que son dudas sensoriales. Las cosas no son siempre lo que parecen ser. O no saben eso. A ver, otros estigmas que nos enseñan sobre las dudas sensoriales. ¿Qué es soñarse con un zapato? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Dependiendo, licencias. Bueno, dependiendo si es nuevo, si te entra o no te entra, zapatos, según a eso. Ah, pero son dudas sensoriales. A ver, me he soñado que estaba pasando clases y me he ido a pasear. Ay, miércoles, qué duda sensorial será esa, ¿no? O también Y quiero ir entramos a pasear y no quiero pasar clase. entramos en los errores de la razón, del conocimiento adquirido y del saber escolástico basado, ¿no? Son dos cositas. Y en demostraciones racionales no sabemos cuál es verdad. Y ahí, por ejemplo, somos campeones. Porque, ¿qué les digo? Han hecho el trabajo de las corrientes, ya lo tienen listo. Si les dijese, hoy día, último plazo, en media hora me deben entregar, ¿qué harían?
Revolución Francesa, ¿no? No, listen, dijo Sí. hasta el sábado. Por eso, errores de la razón. Demostraciones racionales que dicen, no, no hemos hecho, no, algo tenemos que hacer, no, ha dicho hasta el sábado nomás. Listo. Palma de lápices caídos. Ah, por eso también existe la dificultad para distinguir el sueño de la vigilia. Por eso hay hipótesis, ¿no? De genios malignos que, bueno, nos establecen, me he soñado con tal cosa, va a ser tal cosa, te va a pasar, dicen, ¿no? Y a veces esos estigmas meten en las personas, esas dudas sensoriales, el karma que hoy en día ustedes lo mantienen, ¿no? Pero dice ahí Descartes, pero advertí, dice, ¿no? Que aún queriendo pensar de este modo, que todo es falso, también pues era necesario que yo, dice, ¿no? Que lo pensaba fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad, nace pues ese principio, ¿no? De que pienso, luego soy o luego existo, el cogito ergo sum, ¿no? Porque el ser humano, si no piensa, no va a existir. El ser humano sin pensar no puede existir. Entonces, ¿qué tenemos? Cogito ergo sum. Pienso y luego existo. Y este principio era tan firme, seguro, que las suposiciones más extravagantes que tenían de esos escépticos, pues no eran capaces de conmoverla, ¿no? Juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos, como el primer principio de la filosofía que buscaba, ¿no? Pero ahí viene y dice, ¿no? El discurso del método nos habla y nos dice, cogito ergo sum, piensa, luego existe. Y para Descartes, parte de ese principio, de esa propia interioridad, de ese pensamiento, que es la única evidencia sobre la cual puede construir todo su sistema de pensamiento el ser humano. Porque sin pensar no puede el ser humano existir. O ustedes pueden existir sin pensar. ¿Será posible? No, listen. Imposible. Hasta lo mínimo. El cerebro es tan grandioso, por eso dice, no, es indudable que existo. Por eso pienso, luego existo. ¿Es dudoso que yo tenga un cuerpo? No, tengo un cuerpo gordito, ¿ya? Mi existencia es, sí, es evidente como ser humano. Pues independiente de mi cuerpo, no tanto, porque es parte de ello, ¿no? No puedo tener la certeza de que existo cuando no llego a existir. Por eso mi existencia depende pues de mi pensamiento. Por lo tanto, soy en esencia una cosa que piensa, un alma y un mente y un intelecto. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ese pensamiento y existencia está bajo la intuición, ¿no? Y bajo ciertas funciones. La intuición del ser humano, indudable, evidente, clara, y las funciones, ¿no? Que van a justificar la existencia, ¿no? Porque a veces dicen, mejor no voy a clases, mejor me quedo en mi casa, mejor no paso clases, ¿no? ¿Y por qué no quiere pasar clases? Si el papá le pregunta, no, es que el docente no va a venir, así era, ¿no? Pero sin embargo la intuición era otra, porque tenía un examen o tenía que presentar un trabajo. Esa era la verdadera razón. El pienso, luego existo. De ahí vienen las recogitans, sustancias pensantes, del dudar, que es algo metódico que se extrae. Soy yo quien duda. Como ser humano siempre debo partir de ese principio, el yo. ¿Debo existir para poder dudar? Sí, porque la duda es una forma de pensamiento. Parte de esos principios del cogito ergo sum. Pienso y luego existo. De ahí vienen las tres recogitans sustancias pensantes. Pienso es la idea. Y esa idea de ese pensamiento nos da también objetividad y subjetividad. Objetividad, algo material. Y subjetividad es algo interno, es algo propio de nosotros. Y en todas esas ideas del pensamiento subjetivo y objetivo
Vienen las advertencias, las innatas y las ficticias. Las que provienen de los sentidos, ¿no? Lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos observar. Las innatas, las que las tenemos aquí. Tal vez grandes momentos, pequeños momentos, experiencias buenas vividas como también malas. Y las ficticias que provienen de la imaginación. Podré ser ingeniero, pasaré bien la materia del licenciado Sanabria, tendré buenas notas, podré tener un buen trabajo a futuro. Son las ficticias, las que voy elocumbrando como ser humano, voy pensando, en algunos casos dudando por mi objetividad. Y ahí vienen que esas tres sustancias vienen a hacer el análisis de las ideas que Descartes las deduce, ¿no? En el res cogitans, el res infinitam y el res extensa. El res cogitans viene a ser la sustancia imperfecta. Está dotada de razón, pero simplemente queda ahí. Es un pensamiento, es material, es la mente, es el alma. Es lo que nosotros lo tenemos aquí. Pero ya el res infinitam ya es una sustancia más perfecta. Ya corresponde a esa esencia, a esa existencia donde buscamos la máxima perfección, ¿no es cierto? Donde establecemos lo que nosotros decimos, Dios no es fácil, y al final Descartes afirma, Dios ha de existir para avalar nuestra conexión. Sí, para algunos Dios vale, para otros, los que no creen en Dios, también. Y ahí viene la res extensa, la sustancia finita o creada, que corresponde a todo lo que es material, a todo lo que es extenso. Y ahí empieza a relacionarse con la sustancia perfecta y la finita. ¿Y eso qué nos da? La prueba noxiológica, ¿no? Demostrar la existencia de Dios. Es importante para invalidar la hipótesis del genio maligno, ¿no? Pregunto, ¿existe Dios? Sí, Lisa, existe. Para mí sí. Es depende de qué piensa cada uno. Sí. Diga, adelante, escucho. Para un ateo, No existe. No. son principios, pero que Él nosotros nomás. debemos respetar. Por eso dice, entre las ideas innatas está la idea de Dios, como un ser perfecto, infinito. Es claro la idea de un ser perfecto, infinito, pero no puede provenir de algo imperfecto. Por eso que el autor de esa idea no puede ser un ser humano, sino una criatura finita e imperfecta. Dios es omnipotente. Dios es lo natural. ¿Me entienden? Pero que fortalece el espíritu, sí. Que fortalece el pensamiento, sí. Que fortalece la razón, sí. Para un ateo, Dios no hay. Lo material es para él lo válido. Sí, es válido para él. No podemos. Por eso bien claro, ¿no? Antes, apostólicos romanos, la Inquisición, cortadas de cabeza, quemadas de gente. Hoy en día, 2020, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia se declara como un Estado laico. ¿Qué implica eso? El abrazo, Que todos puedes creer lo que quieres. Religiones. el abrazo de todas las religiones. Eso es. Y ahí les doy un planteamiento que Descartes dice, ¿no? Se plantean problemas epistemológicos y ontológicos. Epistemológicos que suponen la búsqueda de un conocimiento seguro de epistemas, de temas, mediante un método que puede ser matemático, físico, químico, pero lo que implica que tiene que establecer principios, ¿no? Indudables. Pero esos principios tienen que tener lo que llamamos nosotros la duda. Que si bien no afectan, pero sí van a entrar en todos los campos y van a ir desarrollando. Mientras que lo ontológico ya son sustancias que establecen el establecimiento de lo que es Dios, el res cogitans y el res extensa, ¿no? Ya nos va a hacer entender y comprender la absolución y el relacionamiento de lo que viene a ser Dios y lo que no es, ¿no? Concebida como un sujeto pensante y de ideas. Por eso que la duda
Dice, no creáis en nada simple porque lo habéis oído. Santo Tomás de Aquino. Ver para creer, ¿no ve? No creáis en tradiciones solo porque han sido seguidas generación tras generación. ¿Vamos a hacer el Halloween o vamos a hacer Todos Santos, Día de los Muertos? ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros sería Todos Santos. Halloween. ¿Ve? No creáis algo simplemente porque corre de boca en boca y es rumoreado por muchos. Piensa en lo histórico. Pero ¿qué hay, dicen de que el ser humano aprende por buenos consejos o por malas experiencias? Exacto. Pero eso le viene de la razón. ¿Por qué lo ha hecho? Ay, no debería haber salido. Ay, pero ya lo ha hecho, ya ha cometido el error. Por eso dicen, no creáis en nada solo porque se encuentra en vuestros libros sagrados. No creáis algo solo por la mera autoridad de vuestros maestros o vuestros mayores. No le crean mucho al licenciado Sanabria. ¿No ve? Sí, ¿Está bien? licenciado. ¿Está bien ese Sí. concepto? Sí, ¿no ve? Por eso que tienen que estudiar e investigar. Les he pedido bastante. Pero Buda, ¿qué dice, no? Pero si después de detenida observación y análisis, cuando encontréis algo que está de acuerdo con la razón y es conducente al bien de todos y cada uno, entonces acéptalo. Intenta vivir de acuerdo a él. Entonces, si el licenciado Sanabria me tiene que poner una nota, ¿le creo o no le creo? Depende. Si no me va a poner nota, no le creo. Pero si me va a poner nota, ¿le creo o no le creo? Y creo. Por eso dice Depende de la Buda. nota que me ponga. Depende de la nota. Por eso dice Buda, ¿no? Oh monjes, dice. De la misma manera que examináis el oro para cercioraos de su calidad, también deberéis someter a prueba mis palabras. Una persona sabia no las aceptaría solo por mero respeto, sino que las induciría a la observación, a la duda y a la razón. Es importante que desarrollemos todos estos principios. Veamos bajo este pensamiento del cogito ergo sum. Pienso, luego Licenciado, existe. ¿Sí? Dígame. tenemos 7 minutos. Creo que teníamos que aclarar algunas dudas. Sí. Ahí hemos terminado. Bueno, ahora vamos a establecer la organización. De este tema va a salir, como les digo, el día de mañana, un link a los WhatsApp. Voy a mandar al WhatsApp de derecho y de este para que me lo llenen, por favor. Les pido, va a tener una correspondiente nota de sus ponderados que les va a servir para el primer parcial. Luego el tema práctico. Ahora, Fernández, ¿cuántos tienes en tu grupo, perdón? Solo 2. Ya. Entonces estaríamos estableciendo grupos de 6. Contigo son 3. 3 más. ¿Quiénes quieren ir con Fernández? ¿Voluntarios? Lice, yo puedo ir. Juan Daniel No. Ansieta. Dice, Daniel. yo también. Ya. Daniel. Juan Daniel Ansieta. Juan Daniel Ansieta. Ya. Otro, una dama. Me habló. Nombre. Daniela Pereira dice. Daniela Pereira. Ya. ¿Alguien más? Yo le hice Daniel Siles. Daniel Siles. Uno más voy a aceptar ese grupo. Van a ser 7. Fernández. ¿Quién más? ¿Nombre? ¿Sí? Dice, disculpe, mi compañera recién se estaba escribiendo, pero ya estaba para pagar y me dijo si es que ella pudiera entrar. Ya, no hay problema, pero que cancele, no hay problema, ¿ya? ¿Quién es? Noemí. ¿Noemí? Noemí. Sí. ¿Noemí qué?
Ay, no, no me acuerdo su apellido, pero Noemí. Ya. Fernández, entonces, los dos con Fernández estarían Juan Daniel Ancieta, Daniela Pereira, Daniel Siles, Noemí. Ya. ¿Quiénes más quedan? ¿Hay alguien más que no tiene grupo? Delgadillo, dice, Delgadillo. 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 ¿Quién más? ¿Otro nombre? Abigail Arroyo. ¿Qué? Abigail Arroyo, Lisa. Abigail. Otro. Rodrigo Tarifa. Rodrigo Tarifa. Otro. Apaguen sus audios. Sus audios, por favor. Otro. ¿Hay otro? Rodrigo Tarifa, después. Otro. ¿No hay más? Necesito unos dos más. Delgadillo. Abigail. Jiménez dice, creo que no da su audio, Jiménez. John Ramírez. Jiménez y John Ramírez. Sí. Ya, escucharme. Por favor, ¿quién se va a hacer? Voy a darles una corriente a ellos esta noche. Va a ser el grupo 5 corriente de ICO. Les voy a dar una, pero lo que Dice, necesito... creo que también dice Edwin Condori, creo. A ver. Está hablando de Edwin Condori. Condori Torres. Condori Torres. Ya estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya son 6. Les voy a dar una corriente, pero lo que necesito de Delgadillo, Abigail, Rodrigo Tarifa, así como está esta lista, me manden su nombre y su correo urgente hoy día por el WhatsApp de ICO para que incluya en una corriente, en un tema o en el mismo tema, pero en una corriente y comparte el documento. Lo voy a crear en ese momento, pero necesito sus nombres completos y su correo de Gmail. ¿Me han escuchado, no? Sí, dice, está bien. Al grupo, ¿verdad? Al grupo de ICO. Claro, ICO, al grupo de ICO. Son Delgadillo, Abigail, Rodrigo Tarifa, Jiménez, John Ramírez y Edwin Condori Torres. Necesito. Luego, Fernández, necesito de Juan Daniel Ancieta, Daniela Pereira, Daniel Siles y Noemí, sus correos para incluirles en tu grupo, Fernández, por favor, ¿ya? Está bien, licenciado. Aprovecho el medio para que a los compañeros que van a ser parte de este grupo, por favor, se comuniquen urgente a mi personal y así para coordinar. Gracias. Ya, yo les voy a dictar el número de... O dictame tu número, Fernández. 68 58 29 29. Ya, Fernández. Cristian, Ya, ¿no es más fácil que mande un mensajito identificándose al grupo? ya, Así los otros van a poder hablarle directo. ya, está bien. Entonces voy a poner un mensaje por WhatsApp en ICO de Fernández. ¿Listo? Está bien, dice, gracias. Ya, muy bien, muchachos. No tengo nada más. Les quedo muy agradecidos. Por favor, voy a crear ahorita este grupo. Mándenme estos datos. Y el día de mañana una evaluación voy a enviar por el WhatsApp de estas 5 preguntitas de esta unidad de enseñanza. No tengo nada ¿A más. qué hora? Lice, más o menos, ¿a qué hora va a enviar? En la ¿Me puede decir, por tarde. favor? En la tarde, en la tarde. ¿Ya? Dicen gracias. Listo. Está bien. Muchas gracias. Les agradezco. Hasta luego, Licen. Nos vemos Pase hasta buen el día día. sábado. Dicen que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego.